Muchos de vosotros ya me habéis oído hablar en el pasado del tema de sectas, un tema que para mí es fascinante. Me resulta interesante primero el fenómeno de la captación, es decir, cómo es posible que haya gente que termine fanatizándose y siendo explotada. Me produce bastante interés el fenómeno mesiánico, es decir, cómo hay ciertos individuos narcisistas, geniales, con buena labia, con una capacidad para embaucar y consiguen obligar a gente a hacer cosas horribles o simplemente a dejarlo todo y seguirles. En Tiscra, el podcast de Jordi, pues hablan del tema de sectas y tienen un episodio dedicado a sectas muy interesante con un experto. Y mirad que yo llevo no solo leyendo temas de sectas desde que tenía 18 años, sino escuchando a gente, y he colaborado en una asociación que se llama la Asociación Libertad, de ayuda a familiares y gente afectada por las sectas, y es un fenómeno que me sigue resultando pues muy cercano y muy interesante. Hoy quiero hablaros de una secta que se llama Heaven's Gate, una secta que ya no existe porque sus miembros se suicidaron, aunque si bien es cierto que hay un grupo de simpatizantes, de gente que dejaron el grupo, que se siguen reuniendo y que siguen creyendo lo que enseñaba esta gente. ¿Qué creían? ¿Por qué terminaron suicidándose? Todo esto quiero comentártelo en el podcast de hoy. Pero antes también quiero comentarte algo, en este caso algo bastante positivo, ¿no? Y es que en BP quieren estar contigo pues en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa de Mi BP, que no sé a qué estás esperando, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos, ofertas especiales que consigues pues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, si descargas la aplicación de Mi BP para iPhone o Android, para tener siempre tu tarjeta Mi BP en el móvil cuando vayas a repostar, podrás encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y tus puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas, como con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, pizzas para cenar, cheques, regalos de Amazon, y no solo eso, sino también tiene grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles, viajes, que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es, www.mibp.es, o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Muy bien, pues volviendo al tema de Heaven's Gate, la religión ovni. Por cierto, hay un documental en HBO Max que, fíjate si llevaba tiempo sin ver ningún documental de HBO, que se llama HBO Max, pues tienen un documental muy muy chulo, muy bien hecho. Esta gente de HBO hace documentales, además sin tintes ahí escabrosos, o centrándose, como aparecen muchos documentales, ¿no? Que básicamente pues se centran en los aspectos más llamativos, pues este tío está loco, los adeptos de la secta son todos gente pobrecitos, manipulables. No. El trabajo yo creo que está bastante bien hecho. El origen de esta secta, de este grupo, yo creo que es una secta, aunque no tiene algunos de los rasgos de muchas sectas, y ahora diré cuál es. Es cuando un señor que era hijo de un pastor presbiteriano, Marshall Applewhite, pues este señor pues era profesor de música, lo echan del colegio donde estaba porque tuvo una relación con uno de sus alumnos y entra en una profunda depresión. En esta depresión él termina siendo ingresado en un hospital psiquiátrico, y una de las enfermeras de ese hospital psiquiátrico se llamaba Bonnie Nettles, una enfermera del psiquiátrico que además tenía bastante contacto con la filosofía de la nueva era, la teosofía, pues hacen una gran amistad, y no solo hacen una amistad, sino que juntos forman esta secta y se unen como marido y mujer, aunque esta gente vivía célibes, es decir, no tenían relaciones sexuales. Entre los dos forman una filosofía, religión, que es una mezcla entre ovnis ancestrales
y cristianismo. Aunque de cristianismo tiene poco, pero bueno, cogen elementos de la Biblia. Ellos siguen la teoría de los astronautas ancestrales. Es decir, que en el pasado los ovnis nos visitaron, nos dejaron a los humanos aquí. Es decir, los seres humanos somos una raza extraterrestre, no somos de este planeta. De hecho, esto hay muchísima gente que lo dice en programas de misterio y muchos invitados, bueno, yo no voy a decir nombres, creen esta teoría, por no hablar del canal de historia. Y en un momento del futuro, pues nuestros parientes extraterrestres van a venir a recogernos y a llevarnos otra vez con ellos en su nave espacial y a visitar otros mundos. Bueno, esto es una forma muy resumida de resumir lo que Marshall Applewhite y Bonnie Nettles enseñaban a sus seguidores. Ellos crearon una especie de una comunidad casi como un monasterio religioso, que ellos le llamaban la clase, porque realmente lo que tenían era un programa de formación para alcanzar el siguiente nivel. El siguiente nivel era un salto evolutivo que te iba a capacitar para viajar al espacio y visitar otros mundos con tus hermanos extraterrestres que te iban a llevar al reino de los cielos. Ellos toman la expresión reino de los cielos, que es una expresión del cristianismo, y ellos dicen, bueno, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, en realidad está hablando de los ovnis y de los viajes al espacio, porque Jesús mismo era un extraterrestre que murió y se reunió con su padre en su platillo volante. En fin, esto es ya, bueno, quizá es un poco una interpretación forzada, pero para ellos tenía mucho sentido. El programa, que ellos vivían en comunidad, es decir, vivían juntos. En una primera parte de la existencia de este grupo vivían en campings, iban en tiendas de campaña, caravanas, viviendo en camping, y luego ya alquilaron mansiones cuando recibieron una gran donación de dinero de uno de los miembros que tenía un fondo fiduciario porque su padre era un superdirectivo. Pues ellos vivían en comunidad. Vivían según un manual de normas que habían escrito los dos fundadores, y ese manual básicamente era celibato, es decir, nada de sexo, absolutamente nada de sexo, y obediencia total a los líderes. La clase era un programa que exigía vida en comunidad, control, y como en muchas sectas, pues si hablabas con alguien de fuera, pues tenías que tener a un supervisor que precisamente escuchaba las conversaciones y te acompañaba si acaso ibas a visitar a tu familia. Marshall Applewhite estaba totalmente fascinado por Star Trek, y de hecho ellos veían episodios de Star Trek juntos, leían ciencia ficción, en concreto de Robert Heinlein, y en el caso de la mujer de Bonnie Nettles, ella era muy fan de Sonrisas y Lágrimas. De hecho, en las actividades que hacían de grupo, actividades lúdicas de grupo, donde el líder observaba cómo se comportaban y demás, pues ellos cantaban canciones de Sonrisas y Lágrimas, y de hecho algunos nombres que se pusieron venían de Sonrisas y Lágrimas, que alguno dirá, ¿y esto qué tenía que ver con la ciencia ficción y con la secta? Pues no, que a la señora le gustaba Sonrisas y Lágrimas. Tenían que cortar, eso sí, lazos familiares, lazos con esposos, esposas e incluso hijos. Hay un testimonio de una madre que deja a sus hijos para irse porque ella quiere participar del programa y dejar de ser un gusano para transformarse en una bella mariposa espiritual y salir del estado larvario en el que se encontraba y perfeccionarse espiritualmente para por fin poder salir de la Tierra y viajar a esa nave espacial. En 1975 los líderes cambian sus nombres y Marshall Applewhite se llama Bo y Bonnie Nettles se llama Pip. Bo y Pip. Sí, sé que suena un poco raro. Por cierto, Bonnie terminó muriendo de un cáncer que se la llevó por delante en muy poco tiempo. Eso afectó muchísimo, sobre todo a Marshall, que era su pareja, su marido, y él no era tanto, digamos, el arquitecto intelectual de todo, él era más el portavoz. Cuando ellos daban charlas, sobre todo en campus universitarios,
él era el que hablaba y si acaso su mujer Bonnie hacía alguna precisión o alguna corrección, pero él, digamos, él era el apóstol que hablaba y daba las charlas. Es curioso, ¿no? Porque a raíz de la muerte de Bonnie, cada vez que Marshall hablaba de Pip, por utilizar los nuevos nombres que se pusieron de su anterior mujer, pues él iba a hablar de ella, se emocionaba un poco, tragaba y seguía hablando. Y todos los seguidores de la secta, cuando hablaban de Pip, hacían lo mismo, imitaban el gesto, que era un gesto muy particular de Poe. Oye, es que no sé cuánto, tragaban y seguían hablando. Un poco era la fascinación de los seguidores con Bo. De hecho, al final Bo terminó siendo una especie de dios, es decir, él terminó divinizándose y presentándose como un ser celestial. Es decir, que al final, digamos que en la última etapa, de hecho, muchos de estos líderes mesiánicos, ellos tenían algunas cuestiones que se parecen mucho al tema secta, ¿no? Por ejemplo, al cuerpo no le llamaban cuerpo, le llamaban vehículo. Estos son nuestros vehículos. Al cerebro le llamaban computador, programación. Ellos tenían, en ese sentido, eran muy nueva era, muy gnosticismo, ¿no? Tenían un gran desprecio por el cuerpo físico. El cuerpo físico lo único que les daba era problemas. Y ellos querían liberarse por medio del método, de la clase, para llegar al siguiente nivel. Esa catarsis donde básicamente el programa era obediencia total. Cambiaban su vestimenta, ellos vestían con unos pantalones holgados, zapatillas Nike, no me preguntéis por qué, pues no sé cuál era la razón, y camisas abotonadas hasta arriba. Un corte de pelo corto, todos, hombres y mujeres, para que no hubiera diferenciación de sexos, ya que imaginad, si tenían desprecio por el cuerpo, obviamente tenían un gran desprecio por el sexo, hasta el punto de que, bueno, no solo estaban totalmente restringidas las relaciones sexuales o cualquier actividad que implicara ver, bueno, cualquier cosa en televisión, sino que como no tenían sexo, pues tenían poluciones nocturnas, que ya sabéis lo que es decir, tenían esas eyaculaciones de noche y llevaban un control de cuántas eyaculaciones nocturnas tenían de noche, cuántas poluciones tenían para registrarlo y ver cómo estaban ellos, cuánto habían superado, ¿no? su carga corporal y ese sexo que era una carga que les impedía evolucionar espiritualmente. Cambiaban sus nombres también. Y en un momento dado, esto fue un episodio aislado de la secta, propusieron la idea de la castración como dar un paso más hacia liberarte del cuerpo y trascender y llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, el tema de la castración a algunos les parecía bien, pero a otros eso de llevarlo a la práctica no tanto. Había uno que era un tipo de origen irlandés que era el más fanático de todos y este dijo que sí, que él se prestaba a la castración y que lo hacían allí mismo. Uno de los miembros del grupo era una mujer que había sido enfermera y por lo visto había participado en operaciones de castración y dijo, bueno, yo misma te lo hago. Pero aquello salió mal. Por lo visto empezaron la castración, el irlandés empezó a sufrir unos dolores terribles y se le empezaron, esto lo cuentan, no me lo estoy inventando, esto lo cuentan en el documental, se le empezaron a hincharse y a hinchársele los genitales. Empezó aquello a ponerse inmenso, terminaron cortándole los genitales, lo llevaron a un hospital y los otros se sentían tan culpables que cogieron los genitales que los tenían en una bolsa y los tiraron al río, pensando, dice, algo malo nos va a pasar. Y hasta ahí el fin de su idea de castrarse. No sé si algunos practicaron ya las castraciones ya con médicos de verdad y en entornos más controlados. La cuestión es que al principio esta gente cambiaban de residencia, ya lo he dicho, acampaban en plan fin de semana, convivencia, y luego ya cuando recibieron dinero pues se fueron a vivir a mansiones o a casas grandes donde vivían todos juntos, pero solo salían unos pocos para que los vecinos no vieran que había mucho movimiento. En la era de Internet ellos empezaron a comprar ordenadores y a tener su propia página web. Hablamos de los principios de Internet. De hecho, dentro de los campus universitarios captaron a gente que tenían tiendas de ordenadores
y que eran programadores de ensamblador. Y esto pues hizo que empezaron a tener cierta presencia también en Usenet, en esta especie de bulletin board, el boletín de noticias, donde no tuvieron la acogida que esperaban, ya que se reían de ellos. Entonces estaban un poquillo decepcionados con Internet. Además, por esa época fue cuando ocurrió la masacre de Jonestown, el suicidio colectivo del Templo del Pueblo, liderado por Jim Jones. Y también, un poquito después, empezó a pasar la masacre de Sandy Ridge, la de Waco con David Koresh y su grupo de la rama davidiana. Y ellos empezaron a pensar, sobre todo, bueno, ya eso lo que daba el líder Marshall Applewhite, Bo, que en algún momento el gobierno iba a ir a por ellos. Entonces empezaron a mandar sus mensajes por correo en cintas de VHS, empezaron a grabarlo todo y también en disquetes de ordenador. ¿Os acordáis de los disquetes antiguos, no? Y por esa época fue cuando ya empezaron a enseñar que ellos iban a ascender espiritualmente a la nave y que iban a suicidarse. Y al grupo le pareció muy bien. Hay cosas que me sorprenden de este grupo como secta. Y una de las que me sorprende es que en muchos grupos sectarios no solo se ejerce un control, es decir, a mí me parece muy sectario que te separen de tu familia, eso ya es una característica bastante sectaria. Me parece bastante sectario que te limiten la información, aunque este grupo, aunque sí te limitaba la información, ya que vivían en comunidad, pero uno de los que dejó ese grupo, que sale en el documental bastante, él dice que con el tema del sexo que él no podía. Él dice que un día vio la MTV, cuando vio a las bailarinas moviéndose sensualmente, empezó a masturbarse y seguía mirando la MTV y masturbándose. Entonces se lo dijo al líder, a Bo. El Bo pues le ayudó, le dio otra oportunidad. Este hombre, el hombre que vio la MTV, pues era un líder de los veteranos del grupo, pero conforme el hombre vio que el tema del celibato, que él no podía con eso, pues al final renunció. Habló con Bo y le dijo, mira, esto para mí no es, estoy fallando, yo no soy digno, así que me voy. Y el líder le compró un billete de avión y le dio $600. Y aquí es donde me descoloco, porque normalmente muchos líderes de sectas no van a permitir que alguien se vaya así como así. Van a amenazarlo, van a decirle que si va fuera te va a pasar, pues yo qué sé, como en Niños de Dios, pues decían, mira, es que si te sales de los Niños de Dios te van a violar seguramente y te van a pasar cosas, porque toda la gente que deja este grupo terminan fatal, en accidentes. En cienciología pues los reprimen, les obligan a firmar contratos para que no hablen de la secta, y en muchísimas sectas no es nada fácil salir, ¿no? En las peores, ¿no? Aquí lo curioso es que la atracción y el enganche, el lavado de cerebro, ¿no? El adoctrinamiento era tan fuerte que la gente podía irse y se iban. Y de hecho hubo muchos que salieron. De hecho el grupo en un momento dado se llegó a quedar con 26 miembros. Y luego cuando les llegó dinero a la secta, pues empezaron a poner anuncios en prensa. Y a raíz de los anuncios en prensa volvió mucha gente. Y los recibían. O sea, la gente entraba y salía, los recibían bien, sin problemas. Que en algunos grupos pues dicen, no, si ahora vuelves, pues ahora tienes que estar un año haciendo ahí, fregando suelos y sufriendo una serie de castigos por volver. No. Esta gente podían volver y de hecho salían y entraban. Es más, en el documental se entrevistan a gente que salió voluntariamente de la secta. Por ejemplo, cuando propusieron la idea del suicidio, hubo algunos que dijeran, yo aquí no puedo. Y lo curioso, y esto es una cosa que la gente no entiende, es que aunque físicamente salieron de la secta, ellos seguían creyendo en la secta. Es decir, aunque voluntariamente salieron, ellos seguían saliendo, y muchos exmiembros afirman que los mejores años de su vida los pasaron en Heaven's Gate, en la puerta del cielo. Esto es como decía aquel, ¿no? ¿Qué tendrá la droga que está tan buena, ¿no? Pues ¿qué tendrán las sectas y el fanatismo y el lavado de cerebro que la gente sigue echándolo de menos? Y ahora es donde viene mi reflexión. ¿Esta gente eran locos? ¿Eran
ignorantes. A mí me pareció bastante feo que en Saturday Night Live hicieran un especial de Heaven's Gate mofándose de los miembros de las sectas. Me parece primero una falta de respeto, pero bueno, es humor, es decir, que yo soy de los que creo que hay que dar rienda suelta al humor, ¿no? Pero no solo Saturday Night Live, sino la prensa en general trataba a los que eran miembros de esa secta como gente débil mentalmente, gente muy vulnerable, gente muy ignorante, gente muy manipulable, y eso es uno de los tabús que dicen todos los expertos de sectas. No, en muchas sectas entra gente con estudios, entra gente, sí, vulnerable, pero todos somos vulnerables. Es verdad que hay gente que entra en un proceso difícil, gente que ha pasado por un divorcio horrible, gente que ha perdido un ser querido, gente que se ha quedado sin empleo, gente que es adolescente y que realmente no saben ni qué creen ni qué pasa con la vida. Es verdad que entra gente vulnerable, pero no son ni mucho menos idiotas, ni necios, ni ignorantes. Entra gente, eso sí, que tienen un anhelo de trascendencia, que tienen preguntas, gente inquieta, gente muy insatisfecha que piensa que la vida es algo más que estudiar, trabajar, hipotecarte, si puedes tener una casa en la playa, bien, bueno, hablo de la generación anterior, y luego morirte, que la vida tiene que ser algo más, que tiene que haber un propósito detrás de todo esto, llámese Dios, llámese ovnis o lo que sea. Y yo ahí es donde creo que ese anhelo de trascendencia que nos diferencia a los seres humanos de los animales, que todos lo tenemos, pues lo suplen en general las religiones, pero también lo suplen las sectas. Y en ese sentido las sectas pues acomodan su mensaje, ¿no? Porque las religiones, digamos, son herederas de su revelación anterior, de su tradición anterior, pero las sectas, surgen nuevas sectas con nuevos mensajes. De hecho, las sectas que había antiguamente, hablo de los años 80, eran todas o bien de corte cristiano o de corte hindú, filosofía, meditación trascendental, hinduismo, reencarnación, Hare Krishna, el Guru Maharaji, pero ahora hay muchas sectas que simplemente son motivación personal, conseguir tus metas, hacerte rico o sexo. O sea que las cosas han cambiado y las sectas han adaptado su mensaje a las inquietudes o necesidades de la gente hoy en día. ¿Es posible salir de una secta? Yo creo que sí. Pero pasa como todo, ¿no? La persona tiene que querer. Por supuesto, si es una de estas sectas donde practican el secuestro, como algunas sectas han practicado, el aislamiento, el control de la información, la privación de sueño, la privación de la alimentación para mantenerte vulnerable, pues ahí yo soy de los que pienso que esto es un secuestro en toda regla, con lo cual ahí la policía tendría que intervenir. Ahora, hay otras sectas donde tú puedes salir perfectamente, es decir, oye, ¿quieres salir? Sí, pero es que no quiero salir, es que estoy a gusto con esta gente, es mi familia, estamos esperando el fin del mundo que nos recojan los ovnis y aquí soy feliz. Y tú le dices, pero oye, que no tienes propiedades, que has dejado a tu esposa, que tenías un buen trabajo, que les has entregado todos tus bienes, sí, pero quiero hacerlo. Claro, esta es una cosa que le pasa a muchos familiares de sectas, ¿no? Oiga, señor agente o señor juez, que es que a mi padre le han lavado el cerebro y ha entregado su cuenta bancaria, sus propiedades a la secta. ¿Ya? ¿Y qué hago yo? ¿Es mayor de edad? ¿Lo han coaccionado con violencia? No, pero es que le han comido el coco ya. Pero es su decisión. También hay gente que se mete en una ONG y lo deja todo. O que se mete en un grupo religioso. Que no son una secta, es una religión de toda la vida. Pero han decidido, pues yo qué sé, vivir como frailes o vivir como misionero en el Congo. El problema aquí es, en el programa de Jordi Yasser en Tiskra, el experto que entrevista hace una división entre grupos simbióticos y parasitarios, que me parece una definición bastante acertada. Es decir, sectas, lo que antes se llamaban sectas tóxicas o totalitarias o sectas más light, ¿no? Pero esa definición simbiótico o parasitario es interesante. Simbiótico es, bueno, el adepto da y recibe. Da y el grupo le da. O sea, se dan mutuamente. Parasitario es la explotación total.
Claro, casi cualquier secta tiene un poco de las dos cosas, pero el problema es qué es lo que tienes más. Es decir, te están parasitando, es decir, te están exprimiendo hasta la muerte y luego te dejan tirado en un rincón. Hay grupos así. Y son los peligrosos y son los que hay que luchar. Pero la mejor herramienta para luchar, y esto lo dicen los expertos en reprogramación, había uno muy famoso en los años 70, Bob Hagar, realmente los expertos en el liberar a víctimas de sectas, básicamente lo que hacen es dar información y que la gente vuelva a pensar por sí misma y ser críticos. Porque una de las cosas que las sectas practican es la ausencia de espíritu crítico contra el líder. Y para ello te utilizan técnicas para anular cualquier pensamiento crítico. En plan, ¿por qué el líder va en Rolls Royce y come como un cochino mientras todos nosotros nos morimos de hambre y de piojos y pasamos frío por las noches? No, porque él es enviado. No. Entonces te dan técnicas que pueden ir desde cancioncitas que te repites hasta mantras o argumentos circulares muy extraños, en plan para que no pienses por ti mismo. Entonces, la gente que practica esa reprogramación básicamente lo que hace es hablar, dialogar contigo. Y yo recuerdo haber leído testimonios de gente que estos reprogramadores eran muy controvertidos porque algunos practicaban el secuestro, es decir, como la secta te había secuestrado, pues ellos engañaban a la secta y cogían al tipo y lo metían en una camioneta y lo secuestraban, lo cual era bastante ilegal también. Esto es combatir la ilegalidad con ilegalidad. Entonces lo tenían secuestrado y encerrado, alimentándolo bien, descansando bien, y luego le iban teniendo conversaciones hasta que el hombre pues decidía salir. Por cierto, el porcentaje de éxito de estas reprogramaciones no era tan alto como vendían. Había mucha gente que decía, recuerdo una chica de Hare Krishna que la habían secuestrado un reprogramador y su familia, y la familia de la chica, y la chica hizo el papelón, ay, sí, es verdad, por fin soy libre. Y en cuanto pudo, era una chica de 16 años, en cuanto pudo, cogió el autobús y se volvió a su ashram a volver a estar con sus hermanos y hermanas espirituales. Así que esto es complicado. El fenómeno de las sectas pone de manifiesto que la religión y las necesidades espirituales del ser humano van más allá de las físicas o de la inquietud intelectual, sino que la religión como fenómeno es un fenómeno humano, es un fenómeno exclusivo del ser humano y desde mi modestísimo punto de vista pone de manifiesto que el ser humano tiene una dimensión espiritual que yo creo que es real, que está ahí y que la historia lo atestigua, y que también el ser humano en su núcleo es bastante malvado y es bastante capaz de aprovecharse de esa necesidad para explotarlo, como han hecho muchísimas religiones y por supuesto sectas. ¿Y tú qué piensas? Escríbeme a vidasenred@gmail.com o Converso72 en Twitter. Hasta pronto.